Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Gómez Cárdenas, soy presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos en Turismo, capítulo Oaxaca, y hoy voy a platicarles de un tema sumamente interesante que es tendencia, que es el turismo naranja como un factor decisivo para el desarrollo comunitario. Es una nueva forma de ver el turismo, sobre todo el turismo creativo, de las industrias creativas, que está tomando una tendencia muy importante a nivel mundial. Eh, Se dice, por ejemplo, y quiero iniciar con una frase anónima que dice que en el mundo del teatro suele decirse que no es posible ganarse la vida como escritor de libretos y que no obstante uno puede volverse inmensamente rico haciendo. Por ahí tengo una presentación que envía la Universidad Autónoma de Chiapas, en la cual estoy haciendo referencia de toda la información que se está presentando en esta tarde con ustedes. Y bueno, quiero comentarles de dónde nace el concepto de turismo naranja. Por ahí en noviembre del 2013, durante la celebración del 12º Congreso Mundial de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, celebrado en Oaxaca, nace el concepto de turismo naranja a través del doctor Jordi Tresserras Juan. Jordi Tresserras Juan es el representante del LabPat, una organización en Barcelona y en España, sobre todo tiene mucha trascendencia porque se han dedicado al cuidado del patrimonio edificado, del patrimonio cultural y sobre todo con un enfoque turístico. En este congreso el doctor presenta una nueva forma, me presenta una inferencia en la que él comenta que si la economía cultural y creativa es economía naranja, entonces el turismo cultural y creativo es turismo naranja. Esto previo y hace una justificación él en función de un trabajo que realizó el doctor Felipe Huitrago, un colombiano que trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo, y en donde él presenta, más adelante les haré conocimiento de esto, de cómo nace este concepto de economía naranja en un contexto mundial, en una economía creativa. Para entender qué es el turismo naranja, podemos decir que el turismo naranja es el turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, económico y social a partir de la gestión turística responsable del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias culturales y creativas. Aquí comenta que el turismo naranja pues, es un articulador y un potenciador de la economía naranja. La economía cultural y creativa que contribuyen al desarrollo de la comunidad, a la preservación de las costumbres y las tradiciones y a hacerlo altamente económico con todos esos contenidos que hoy se están preservando. Esto convierte el turismo naranja, la economía naranja, empieza a crear nuevos destinos naranjas en todo el mundo, que son territorios con una identidad cultural, con recursos culturales y creativos, y sobre todo porque la economía tiene, dentro de uno de sus ejes de desarrollo, pues genera una capacidad de atracción suficiente para inducir a un viajero a realizar esos esfuerzos para desplazarse hacia este destino, siendo atractores los contenidos temáticos, los contenidos culturales de una comunidad que generan la experiencia que motiva a los turistas de hoy en día a través de redes, a través de las nuevas formas de marketing digital que existen, a interesarse por visitar estos lugares, pero más que visitarlos y ser un espectador, ser un participante más de todos los acontecimientos que se desarrollan en estos lugares. Conserva pues ciertos valores o ciertos factores que son creatividad, emprendimiento e innovación en comunidades y territorios con una identidad, con un patrimonio cultural, con una producción artística y con industrias culturales y creativas. Todo esto pues genera una economía naranja en la cual se pueden desarrollar una gran diversidad de actividades, de productos, se pueden diseñar nuevos productos que van en un enclave, en un centro turístico con todo el patrimonio que se tiene, pues empiezan a generarse ciudades históricas más vivas, museos y monumentos arqueológicos vistos desde otros conceptos,
una gran programación de actividades, de exposiciones, representaciones artísticas, de actividades culturales, y lo que hoy está muy, muy de moda en México, empezar a crear nuevas rutas o itinerarios culturales sobre los ya tradicionales, encontrar otras nuevas formas de atracción y de motivación para que los turistas que buscan ese factor cultural lo encuentren dentro de una ruta perfectamente establecida en la cual los actores sociales que conviven en una comunidad participan de forma efectiva. Entendiendo un concepto, un principio que hoy está muy, muy de moda, que dice que la gente no quiere comprar productos, quiere consumir experiencias, quieren ser parte de esas historias. Entonces, el concepto de turismo naranja, a partir de este Congreso de Ciudades Patrimonio que se dio en Oaxaca en el 2013, pues empezó a tomar mucha fuerza, empezaron a desarrollarse varias teorías y sobre todo muchas ciudades con esa gran vocación cultural empezaron a tomar como referencia todos los trabajos de Jordi Tresserras, los trabajos de Buitrago, lo que el economista Richard Florida de repente hace algunos años comenta en cuanto a las ciudades creativas, en cuanto a la clase creativa que empieza a enclavarse en ciudades con una alta vocación artística en la cual empiezan a aparecer pues nuevas tribus urbanas que desarrollan la cultura de diversas formas, desde estudiantes, desde profesionistas, desde gente que se dedica a la tecnología y que de alguna forma están trabajando de forma efectiva en ello. La UNESCO pues ha establecido que entre la salvaguarda que tiene el patrimonio y el desarrollo de las ciudades por otro, pues las ciudades no pueden permanecer únicamente como museos, tienen que tener vida propia, tienen que tener esa participación ciudadana y esa convivencia, esa sinergia que se genera, perdón, entre los turistas y entre los ciudadanos comunes y corrientes de una comunidad. La UNESCO hoy tiene establecido pues 195 estados que participan dentro de ella y hay 7 convenciones que dentro del ámbito de la cultura protegen y preservan sobre todo el tema de la autoría, que hoy actualmente se rige a través de la Organización Mundial de la Protección Intelectual, la preservación del patrimonio natural, los que cuidan el patrimonio cultural inmaterial y una gran diversidad de formas de expresión que permiten salvaguardar todo el patrimonio. Un momento, por favor. En México, el ICOMOS ha sido una institución muy importante que presenta una carta precisamente basada en la Carta ICOMOS sobre el turismo cultural que se establece por 1976, en el cual hay alguna serie de principios que salvaguardan precisamente todas las formas de expresión cultural en una comunidad. Dice que el turismo internacional y doméstico es uno de los más importantes vehículos de intercambio cultural y por lo tanto la conservación ofrece la oportunidad de experimentar y conocer de cerca el patrimonio. La conservación y el plan de desarrollo turístico deben de asegurar la experiencia del visitante, que ésta sea provechosa, satisfactoria y agradable. Hay otro punto en esta misma carta ICOMOS en la que las comunidades y grupos indígenas pues deben de ser tomados en cuenta en el planteamiento de la conservación y el turismo. No pueden ser actores pasivos dentro de un entorno económico que se está generando y en el cual pues tienen que estar participando. La misma UNESCO pues tiene un programa de patrimonio mundial y turismo sostenible y en este plan pues se cuenta con lineamientos desde la Convención de 1972 para la conservación del patrimonio, en que esta debe de ser sostenible, en que debe de haber un empoderamiento y en que se deben de dar una gran variedad de servicios y productos que fortalezcan precisamente la preservación de ese patrimonio. Perdón. Establecer una estrecha coordinación entre los sectores involucrados con el turismo cultural para establecer estrategias conjuntas orientadas a la sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica de los bienes de patrimonio mundial. Y en sí, una gran serie de documentos que a nivel mundial, pues de alguna forma, pues han establecido los parámetros precisamente para preservar y cuidar todo este patrimonio.
Hace algunos años, la UNESCO presentó un nuevo programa inclusivo, que es la Red de Ciudades Creativas. Actualmente y a la fecha, pues esta red está constituida por 180 miembros de 72 países, cubriendo los 7 campos creativos del arte, como son artesanías y artes populares, diseño, gastronomía, música y artes digitales. Es red que da la categoría de ser ciudad creativa, de acuerdo tiene esta comunidad con artes. A nivel mundial, pues reitero, son 180 ciudades las que están participando. Y para el caso de México, actualmente hasta el año se tuvo la inclusión de 3 nuevas ciudades. Anteriormente ya estaba San Cristóbal de las Casas, un trabajo muy importante y que ha sido un modelo a seguir, precisamente el que se desarrolló en San Cristóbal de las Casas, en el cual ponen en valor el tema artesanal. Puebla y Ensenada con el tema de la gastronomía, que eran las únicas 3 ciudades que entraron dentro de este programa, y a partir del 2017 se están sumando la Ciudad de México con diseño, Guadalajara con innovación y creatividad, y Morelia con el tema de la música. Es decir, actualmente tenemos 6 ciudades que están participando y que están haciendo un trabajo colectivo ciudadano con los 4 principales actores de cualquier comunidad, como son el gobierno, ¿sí? Los prestadores de servicios o los productores del arte en su forma, los ciudadanos y las universidades, que de alguna forma sirven de apoyo para que precisamente todos estos proyectos sean consolidados y estén de alguna forma llevando un acompañamiento adecuado en su metodología y en los trabajos de discusión, precisamente para obtener estas acreditaciones y este nombramiento, esta categoría a nivel mundial como ciudad creativa. Entonces, este otro programa que empieza a favorecer el desarrollo de las artes creativas, pues ha impulsado a muchos colectivos en otros estados o en otras ciudades a empezar a repensar el tema de las artes o de las industrias creativas en cada comunidad, para que estén dentro de esta agenda, dentro de este plan. Y vamos a remontarnos a partir del momento más clave. Por allá en 1994 hubo una reunión llamada Creative Nations por la Commonwealth de Australia, en la que se preguntaba qué era el turismo cultural, y se afirmaba que es el negocio de proveer y de interpretar un lugar cultural hacia los visitantes, incluyendo su estilo de vida, su patrimonio, sus artes y su gente, que de alguna forma ayudan a los visitantes a entender qué es lo que hace a este lugar de forma distintiva. En aquel momento, el primer ministro de Australia, Paul Keating, un rockstar de los años 60, pues con esa vena artística y con la posibilidad de tener incidencia en las políticas de su país, pues empezó a argumentar ciertos factores que eran bastante importantes considerar, entendiendo que las industrias creativas pues generaban en ese momento más de 13,000 millones de dólares al año, que atraían turistas y estudiantes y que es esencial para su desarrollo económico, y que alrededor, en ese momento, 1994, alrededor de 336,000 australianos estaban empleados de forma directa o indirecta en las industrias relacionadas con la cultura, que es una insignia de nuestra industria, y el nivel de nuestra creatividad, pues sustancialmente determina la capacidad de adaptarse a los nuevos imperativos económicos. Entonces, comentando un poco, 1994, pues es el primer momento en que se establecen las primeras reuniones para entender o interpretar lo valioso que tienen las industrias creativas para el desarrollo económico de las comunidades. La economía creativa, pues es una herramienta de desarrollo económico, de alguna forma, que se fundamenta en la generación de nuevas ideas, que potencia el desarrollo y el crecimiento económico, que genera empleos y que impulsa las exportaciones, fomenta la inclusión local y respeta la diversidad cultural. Años más tarde, por ahí en el 2001, John Hawkins escribió un libro que se llamó precisamente La economía creativa, cómo hacer que la gente haga dinero desde las ideas, y empieza también a hacer un planteamiento social y económico de cómo las ideas se transforman en beneficios
de cómo la economía creativa tiene su origen en el término de industrias creativas y que el trabajo creativo aporta un importante indicador económico para el desarrollo de una comunidad en cualquier país. Es el primero que hace este estudio y que de alguna forma hace una investigación seria de lo que está sucediendo en esos momentos en el mundo. Y años más tarde, por ahí en 2013, en el momento que hay un primer momento, en octubre del 2013, Felipe Buitrago e Iván Duque pues presentaron un libro auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo denominado La Economía Naranja, una oportunidad infinita, y esta publicación, pues auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, empezó de una forma muy práctica, a través de un libro muy digerible, a dar un entendimiento de cómo estas industrias creativas son sustancialmente importantes. En el tema de las industrias creativas, generalmente el artista se especializa mucho en desarrollar y en pulir el arte que él desarrolla, llámese teatro, música, pintura, escultura, arquitectura, cocina, que también entra dentro de este tema de la industria creativa, pero jamás se les enseña cómo comercializar los productos que ellos desarrollan. Y esto es lo que precisamente Felipe Buitrago trata de esclarecer y manifiesta en este documento que presenta y que empieza a hacer un parteaguas y que de alguna forma le da el nombre de economía naranja a una industria que está potencialmente creciendo. Hoy las grandes industrias, las industrias creativas están supliendo a muchas industrias tradicionales. Hoy hay más emprendedores que gerentes de empresas y bueno, pues los conceptos van cambiando con el tiempo de alguna forma sustancialmente. En este libro comenta Buitrago que para el 2011 la economía naranja alcanzó un promedio de 4.3 billones de dólares, es decir, 4.3 millones de dólares, algo así como el 120% del total de la economía de Alemania. En ese año, o 2.5 veces los gastos militares del mundo, es decir, de todo el mundo, la industria militar pues es una de las industrias que generan mucho armamento, mucho equipo y que llegaron a superar en alguna forma sustancial el monto de gasto precisamente para esta industria. Es decir, gastos militares y la economía de un país como Alemania, que es una de las economías más sólidas del mundo, pues quedan abajo de lo que es el concepto de economía naranja a nivel mundial. De hecho, el comercio de bienes y servicios creativos ha tenido una muy buena década. La economía naranja sigue patrones de crecimiento igual que el de sus exportaciones y alcanzan desde el 2002 al 2011 un promedio, de acuerdo a la UNTAC, desde el 134% de crecimiento. Los bienes creativos que se incluyen dentro de estas industrias están las artes visuales y performativas, las artesanías, los audiovisuales, el diseño, los nuevos medios digitales, los servicios creativos que ya están implícitos dentro de estas industrias creativas, pues son la arquitectura, la cultura y la recreación, la investigación y el desarrollo y la publicidad. Las exportaciones de bienes y servicios creativos para el año 2011, de acuerdo al libro de Buitrago, pues alcanzaron los 646 mil, un alto nivel de consumo en el mundo por una demanda muy, muy fuerte en este tema. Una de las características que tiene esta industria, las industrias creativas, pues es que es un sector no es tan volátil, no genera tantos problemas como lo representan de repente los problemas financieros del 2009, los problemas de las crisis globales, como el caso del petróleo, que registró una caída del 40% en el 2009, y que algunos países se ven afectados precisamente por los vaivenes económicos y los acontecimientos internacionales. Las exportaciones de bienes y servicios creativos apenas se contrajeron un 12% durante esta década. Y bueno, un factor decisivo que favorece precisamente el desarrollo de las industrias creativas, pues es la creciente conectividad. Esta industria crece en un 70% más rápido y hoy en día todas las transacciones económicas se hacen a través de estos medios digitales, a través de la herramienta, de la infraestructura que el Internet ofrece.
Eh, PricewaterhouseCoopers, una de las firmas mundiales más reconocidas en negocios, afirma que desde el año 2012 las industrias del entretenimiento le han inyectado un promedio de 2.2 billones de dólares anuales a la economía mundial, lo que equivale al 230% de las exportaciones petroleras que la OPEP tiene referenciadas. Grandes industrias del cine como Hollywood, Bollywood en India o Nollywood en Nigeria, pues se tiene el referente que producen en conjunto más de 4,000 películas al año. Esto da un balance de unas 80 películas por semana, en las que generaciones baby boomers, generaciones X y generaciones Y, pues son los potenciales precisamente de estos productos que hoy se están generando, de una industria del entretenimiento que se está desarrollando de forma mundial. Los videojuegos hoy en día pues parecen llegar a todas partes y sobre todo en el uso de tabletas digitales que están muy de moda, sobre todo en generaciones X, en generaciones Y en las generaciones Z o los famosos zombies, que por esa razón se le llama Z, porque hoy los niños la mayor parte de su tiempo disponible lo aprovechan a través de tabletas. Y las aplicaciones que están en todos lados, que hoy desde su lanzamiento en 1998 de las aplicaciones de la manzana, pues se han descargado más de 25,000 millones de canciones por iTunes con un precio base de 99 centavos de dólar cada uno. Es decir, la industria ha crecido digital y la industria creativa, sobre todo a través del Internet, pues tiene una marcada referencia económica de crecimiento que está en un consumo cotidiano. Aparecen nuevos modelos creativos en el mercado. De hecho, la industria, la aplicación del logo verde, en la cual se pueden descargar canciones por compra, pues hoy tiene más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Prácticamente es una de las formas más prácticas de consumir música, de consumir bienes creativos en todo el mundo, y que de alguna forma Spotify, que es la empresa, pues ha generado un nuevo modelo creativo que se ha insertado de forma efectiva en el mercado de generaciones X, Y y Z, que hoy en día con día pues están consumiendo de alguna forma estas industrias. ¿Cómo podemos hacer un comparativo de la fuerza que tienen las industrias creativas con el poder económico? Y bueno, por ahí una referencia que hace Witrago en su documento dice que nos enfoquemos por un momento en las artes escénicas. La industria del teatro la comparemos con la mayor y la más costosa planta de energía del mundo, que es la hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China, que esta provee el 10% de la energía en China para 28 millones de familias y un gran número de fábricas. Esta idea de la hidroeléctrica pues es una idea que data desde 1919, que fue promovida por Sun Yat-sen y que sin embargo su construcción pues es a partir de 1992 y que tardaron 30 años precisamente en lograr consolidar precisamente todos estos trabajos, consolidar la hidroeléctrica. Si la comparamos a lo largo de estos 30 años, estas tres mismas décadas, con los 10 musicales más exitosos de Broadway en sus presentaciones en Londres y en Nueva York, hablamos de obras como Cats, como El Expreso de Medianoche, como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Hechizada, La Bella y la Bestia, El Rey León, Señorita Saigón, Los Muchachos de Jersey, y todos los productos que se venden en mercadería superan precisamente las producciones musicales a lo que es una obra de infraestructura social como la garganta, la hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China. Es decir, comparativamente tuvieron una recaudación mayor, un capital mayor, todas estas industrias musicales, todos estos musicales de Broadway y de Londres, que lo que representó una obra de infraestructura social, con una reflexión que mientras una era inyectado con capital gubernamental, la otra era un importe neto, precisamente, que se inyectaba directo por el consumo de todos esos bienes creativos que se pusieron en valor y en donde hubo un mercado que tuvo una alta demanda y que viajaba a estos lugares
y que indiscutiblemente uno de los puntos de atracción era visitar y conocer estos musicales, ya sea en Londres o en Nueva York. Llegamos a este momento reflexivo en el que nos podemos preguntar por 3 empresas conocidas en todo el mundo. Una pregunta muy lógica: ¿cuántos empleados tiene la organización del teatro acrobático Cirque du Soleil y a cuánto equivalen sus ventas hoy en día? ¿Cuántos suscriptores tiene Netflix, el innovador videoclub por correo físico y virtual, y a cuánto están equivaliendo sus ventas anuales? Tanto así que ahora se dedican a producir series, a producir películas, y que están generando pues un boom digital de entretenimiento a nivel mundial en muchos países. Y también considerar cuántas horas de video han sido subidas a la aplicación de YouTube, al portal de YouTube, en muchos y en diversos ámbitos: música, instrucción, es decir, todo lo que se ha venido generando en los últimos 10 años. El Cirque du Soleil emplea a más de 5,000 personas y reporta ventas que superan los 800 millones de dólares anuales. Tiene presencia en 300 ciudades de los 5 continentes, por poner un ejemplo. Netflix ya tiene más de 81 millones de suscriptores y reporta ventas que superan los 3,600 millones de dólares anuales. Tiene presencia en 190 países, hay más de 125 millones de horas disponibles e invierte 6,000 millones de dólares, es decir, $141 por acción en un mercado valuado en 60,000 millones de dólares, porque se están dedicando a producir nuevos productos, nuevas series, nuevas formas de entretenimiento que están poniendo en valor en su portal, en esta novedosa forma de compra. La aproximación económica a la cultura es relativamente reciente y las cifras pues tienen muy poca difusión, sobre todo este tipo de cifras que a veces nos hacen repensar hasta dónde están creciendo las industrias creativas, hasta dónde se están cambiando los parámetros hoy en día de las industrias tradicionales. ¿Cómo se explica entonces que la economía naranja reciba tan poca atención del público en general y pues de los interesados de alguna forma? Hay 7 razones de su invisibilidad. Una de ellas es que quizás que definir la economía naranja es un asunto muy complejo. Cultura, creatividad y economía son conceptos amplios, pero que es necesario delimitar. La relación entre cultura y economía no es evidente. Sus oportunidades son ampliamente desconocidas, que este sería un segundo factor de por qué es tan invisible esta economía naranja hoy en día y que no ha sido tomada en consideración por muchos gobiernos o por muchas autoridades en materia de turismo, promoviendo un poco más la difusión y la creatividad, encontrando de repente que hay programas o los programas de apoyo a la cultura son limitados. Existen hoy en día demasiados colectivos culturales que de alguna forma pueden generar o reactivar economía y pueden consolidar un calendario de actividades artístico-creativas que pueden darle una gran forma de vida a cualquier destino. Otra razón es que no hay una cuantificación económica de todas las actividades culturales y creativas y que esto es un ejercicio reciente. Las herramientas para hacerlo pues siguen en constante evolución en el mundo. Para el caso de México, el INEGI representa una de las herramientas que dan indicadores muy confiables. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, para el caso de las zonas arqueológicas, pues tiene referentes estadísticos muy particulares que nos permiten incluso disgregar información entre nacionales, extranjeros, alumnos, profesores nacionales, personas con discapacidad y con la derrama que pueda generar precisamente, es decir, la visita a sitios arqueológicos en los diferentes puntos del país, estas estadísticas dando un parámetro muy confiable de una muestra de gente que visita un destino por motivos culturales. Las herramientas para hacerlo pues siguen evolucionando en materia de indicadores y la recolección y publicación de sistemas de información pues son altamente irregulares. El cuarto es que no suele ser comunicado de manera efectiva. Toda esta información o la información cultural en cualquier destino es dispersa. Aparece la información oficial del gobierno del estado, aparece la información oficial del gobierno municipal y aparece la información alterna de los colectivos culturales que tienen una gran calendarización de actividades
que pueden ser puestas en valor y que incluso pueden generarse festivales que de forma efectiva puedan romper estacionalidades si las autoridades en materia tuvieran un poco de cuidado en entender que hay muchas actividades y que hay gente que necesita espacio a esquemas de financiamiento a través de las fuentes como son la Secretaría de Cultura Nacional o como son los fondos nacionales emprendedores para estos colectivos que, como reitero hace un momento, se especializan día con día en pulir el talento artístico que ponen en valor, pero jamás se les enseña a comercializar su producto, a saber hacia qué mercados, hacia qué segmentos pueden dirigir el talento artístico que ellos tienen. Otra de las razones es que la dinámica del proceso creativo y su transformación en bienes y servicios responden a un proceso bastante gaseoso. Siguen una lógica muy compleja y volátil y hacen falta marcos prácticos para el diseño de políticas que apoyen precisamente a estas industrias. La sexta razón puede ser que aprovechen sus oportunidades de desarrollo social y económico, situación que pues desfavorece a muchos grupos sociales o a muchas comunidades con un talento artístico que no se ha puesto en valor y que no atenta contra las costumbres y tradiciones o formas de vida de una comunidad. Y una de las séptimas razones es que no hay suficientes personas involucradas en este tema. Aquí la invitación que hace Felipe Buitrago en su documento, pues es un llamado en el cual afirma él que necesitamos que usted se sume al debate, que sobre las oportunidades de la economía naranja ayuden a promover y a difundir precisamente las bondades de poner en un plan operativo anual, gubernamental o mixto, pues todas las bondades que tiene empezar a calendarizar actividades de índole creativa en un destino que permanentemente pueda ser considerado como un destino cultural. Llega un parámetro en el que se dice que qué es la economía naranja y dice que la definición dice que en una discusión entre 7 economistas generalmente hay 9 posiciones enfrentadas. El tema de ponerse de acuerdo lo que es cultura, lo que es economía, lo que es turismo y amalgamarla en una sola definición es algo que ha sido sumamente complejo. Muchos estados en su estructura orgánica han combinado cultura con turismo, cultura con economía y los resultados al final han sido desastrosos, terminan por operar calendarios y esquemas completamente diferentes, pero siempre existe una pequeña línea que los une porque están altamente relacionados los tres conceptos, cultura, turismo y economía. Creo que son tres conceptos que han sido muy complejos en los últimos años en muchos destinos y en muchos gobiernos estatales. Sobre todo cuando en ellos se involucra la volatilidad del factor humano. Cada cabeza, pues finalmente es un mundo, cada artista tiene su propio enfoque y ve el mundo de forma diferente. Las discusiones pues son sin principio ni final y ha habido como resultado pues muchos términos, industrias creativas, industrias culturales, industrias del ocio, industrias del entretenimiento, industrias de contenidos, industrias protegidas por derechos de autor y en sí una gran variedad de conceptos que más que dar claridad dan confusión. Hay una clasificación que presenta el Banco Interamericano de Desarrollo y que está en la presentación y que habla de industrias creativas convencionales, sobre todo las de editorial, libros, impresión, revistas, jornales académicos, periódicos, literatura, bibliotecas, audiovisuales, cine, etcétera, una gran cantidad de formas convencionales. Otras como son las industrias visuales y escénicas, los conciertos y presentaciones, el teatro, las orquestas, la danza, la ópera, las artesanías, el diseño, la moda, lo que hoy se llama turismo cultural, y unas nuevas que van muy eslabonadas con el tema de la tecnología, que tienen que ver con multimedia, con publicidad, con software, con videojuegos y con soporte de medios. La economía naranja pues ha sido el conjunto de actividades que de una forma encadenada han permitido que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales y cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto pues por industrias creativas y por la economía creativa. Hay un área de soporte que da la fórmula y modelo de trabajo que es el I más D más I, que es investigación más desarrollo más innovación, que ha permitido
trabajar en colectivo con los actores sociales de las industrias creativas, el poner en valor ciertas formas de desarrollo, la formación técnica y especializada de estas actividades creativas y sobre todo una gobernanza que es un gran soporte, una institucionalidad, una facultad que le dé derechos de propiedad intelectual a lo que se genera. De repente tenemos problemas como en el caso de Oaxaca, que fue polémico hace 2 años, que el diseño de un textil indígena en una comunidad de Oaxaca, pues ya estaba siendo diseñado por ahí en París y que generó una polémica muy grande porque esos diseños empiezan a robarse, empiezan a comercializarse desde otros países porque no hay una gobernanza, porque no hay esa protección gubernamental sobre el patrimonio cultural que tiene cada comunidad o cada entidad. En las industrias culturales convencionales, pues aquellas actividades que proveen de bienes y servicios basándose en contenidos simbólicos o artísticos y creativos y que pueden ser reproducidos o difundidos masivamente, cosa de lo que estoy platicando y que les estoy comentando que ocurrió y que de alguna forma pues tienen que estar verdaderamente con una legislación que los protejan en todos sus derechos a los autores, a los artistas creativos, que muchas veces esa formación de comercialización y esa formación de protección del patrimonio que ellos están generando, pues no la tienen, no se les ha dado esa capacitación que permita de alguna forma pues darles ese soporte. Y en sí hay una gran variedad de formas que esta economía naranja ha propiciado y ha caído en lo que es el turismo cultural, el turismo creativo. Hoy en día, que Jordi Tresserras lo manifiesta, pero lo manifiesta con un enfoque muy específico hacia el patrimonio, sobre todo al trabajo que él realiza, y muy distanciado un poco de todas las actividades culturales que se desarrollan en una comunidad. Julio Cortázar, en su historia de Cronopios y Famas, presenta una sociedad muy compleja con dos tipos de personas. Dice que los cronopios son esas personas que viven el día a día, acomodándose a lo que les llegue, improvisando, sin prestarle atención al costo de las cosas, de forma bulliciosa y desordenada. Es decir, dejan sus recuerdos tirados por todas partes y son un tanto creativos, un tanto desinteresados. Por otra parte, en esta novela, los Famas son atentos a los detalles, son planificadores, son cautelosos, son silenciosos y organizados. Llevan registros minuciosos de sus recuerdos, los cuales los atesoran en lugares muy seguros. Cuidan el tiempo, son respetuosos de las normas y cuidan en exceso las formas. Es decir, son estas dos formas, son estas dos caras de la moneda en la que las industrias culturales pudieran darse ese parámetro de ser creativos, pero a la vez ser un poco administradores de su talento. Ambos fallan, dicen comprender la complementariedad de sus diferencias y la importancia de que éstas existan. De la misma manera, esta relación de economía y cultura se aborda muchas veces con antagonismo, cuando en realidad, dice aquí en el libro de Buitrago, pues son dos caras de una misma moneda, con un alto contenido valor simbólico en la moneda, en la figura que representa la identidad de cada país, pero que a la vez representa un valor económico que precisamente tiene peso en la dinámica social de una comunidad. Dice aquí, como cronopios y famas, cultura y economía, pues son complementarias y encuentran sus diferencias creando y precisamente complementando todas esas formas. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues arriesgarnos con ideas nuevas, pues que requiere coraje. La economía naranja se soporta mucho en las tecnologías de la información y la comunicación, pero afirma que la tecnología pues no pide permiso, la tecnología va evolucionando de forma muy rápida, de forma muy práctica y cada vez en el mercado aparecen pues nuevas aplicaciones que nos facilitan la vida, nuevas aplicaciones para fotografía, para diseño, para un sinnúmero de actividades que han hecho más fácil la vida y que de alguna forma genera talentos y genera talentos creativos. Es como darle soporte precisamente a todos estos espacios. De repente se habla de cómo el teléfono necesitó 35 años de comercialización para que la cuarta parte de los hogares de Estados Unidos tuviera uno.
a la televisión le tomó 26 años para que esto ocurriera y a la radio 22 años, a las computadoras 16 años y al internet 7 años. Hoy en día Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, pues está, y todos los dispositivos que están en la nube, pues no les han tocado más que un par de años en ponerse en valor en cualquier entorno mundial, en cualquier aldea, en esta aldea global que tenemos. Los protocolos de Internet, en el que fue inventado en el 74, pues en 1984 había 1000 dispositivos conectados, en 1992 había 1 millón, en 2008 más de 1000 millones, y para el 2030 pues se estima que habrá por lo menos 4 dispositivos por persona a nivel mundial. Es decir, las cifras van creciendo de forma exponencial y las oportunidades de negocio soportadas precisamente en todas estas herramientas y en todas estas aplicaciones, pues son para los que se han atrevido a encarar la innovación y adoptar de forma temprana todas estas tecnologías para promover precisamente sus actividades culturales. Google, Amazon, PayPal, Skype nacieron de tomar el riesgo y de invertir largas horas en ideas locas que finalmente, pues la mayoría temprana, la mayoría tardía, es una gran diferencia que permite a algunas empresas consolidarse de forma rápida en menos de 5 años como grandes industrias globales. Se habla de 12 tecnologías disruptivas que transformarán la vida de los negocios y la economía global para el año 2025 y están entre ellas pues el Internet de las cosas, la tecnología de la nube, el Internet móvil y generalmente todas basadas en la tecnología del Internet. Como manera de conclusión, pues se afirma que necesitamos tomar el riesgo de innovar y adoptar tempranamente. Debemos aventurarnos a tener éxito con aquello que quizás nos pueda dar miedo. Los errores se pueden corregir, pero las oportunidades perdidas no se pueden recuperar. Se habla de un 99% de estadísticas generalmente, pero solo se cuentan con estas estadísticas el 49% de la historia, que era lo que iba a referenciar hace rato con los indicadores. Recordemos que muchas estadísticas pues son aproximaciones y no son verdades absolutas. No podemos construir estadísticas o mapas en una escala 1:1 porque no tienen utilidad práctica, no facilitan, no simplifican, no arrojan luz sobre lo que sobre la ruta que debemos tomar. Para el caso de México, bueno, quiero comentar que el INEGI cuenta con una cuenta satélite precisamente para las industrias creativas, en el cual se puede hacer mapeo, se puede hacer estadística básica, hay sistemas de información y hay indicadores que nos permiten establecer esta cuenta satélite y que está disponible en el portal del INEGI y nos permite conocer pues nuestra realidad. Se dice que en México el Producto Interno Bruto del sector de la cultura representa el 2.8% del total nacional, es decir, casi el doble del valor de la fabricación de automóviles y más de la mitad del valor de la edificación residencial y no residencial. Se da un esquema de cómo ha contribuido cómo contribuye la cultura al Producto Interno Nacional en series anuales del 2008 al 2013, con variaciones de porcentaje muy altas y muy significativas. Cómo participa de forma disgregada las industrias manufactureras, el comercio, la información de medios masivos, los servicios de esparcimiento, cultura y deportes, de cómo se parte el pastel precisamente de la cultura en diversos sectores que muchas veces prestamos algo de atención a estas nuevas formas de industrias que se están creando. Hay una variación anual del 2.2 anual que se está generando en esta industria y que está creciendo de forma pues muy exponencial, superando crecimientos comparados con el tema de la agricultura. Y luego el tema de la ocupación, ¿cuánta gente se está ocupando en la cultura? Se habla que el 33.2% en la fuente de INEGI, pues están dedicados al tema de la artesanía y los juguetes, el 22% a la producción cultural, al comercio de productos el 14.9%, al de diseño y servicios el 6%, y es decir, nos da una gran variedad de la ocupación de empleos directos que genera precisamente las industrias creativas.
Y como reiteraba, el tema del el portal de INEGI que favorece mucho el conocimiento de cuántas personas se están interesando en visitar los museos y las zonas arqueológicas de nuestro país, con indicadores muy confiables y muy precisos que llevan pues nos dan un parámetro y que cuando hacemos las estadísticas comparativas de afluencia y de derrama en las entidades nos sirven mucho de referencia porque tienen porcentajes muy similares, tanto nacionales como extranjeros, como visitantes y como crecimientos, promedios de porcentajes de crecimiento anual en estos destinos, con las cifras que generalmente se van presentando por las autoridades competentes. De esta forma, estoy cerrando la explicación de este tema que hoy la Universidad Autónoma de Chiapas me está invitando a platicar con ustedes, que más que conferencia, pues es una plática, e invitarlos a que tomemos en cuenta todas estas industrias creativas, a todos estos colectivos, a todos estos artistas y buscar políticas que favorezcan. Y si no encuentran esas políticas, emprendedores o especialistas en el tema, sobre todo para bajar recursos de programas del Fondo Nacional Emprendedor o programas de la propia Secretaría de la Cultura Nacional que favorezcan precisamente a estos colectivos y que también se les capacite en cómo llevar a cabo una empresa cultural, que reitero nuevamente es algo de lo que finalmente estamos adoleciendo cuando platicamos con colectivos, pues hay colectivos, lo que más se quejan es que los programas ya vienen etiquetados, vienen limitados y que desafortunadamente uno de los temas más consistentes es que los recortes presupuestales anuales en el programa, en el PEF anual, pues precisamente son en turismo, en cultura y educación, cosa que es muy lamentable porque es a lo que más se le debería de apostar desde una política nacional, el fomentar la creatividad y con ello conllevar a la creación de más industrias creativas y culturales en los destinos que fortalecen precisamente la actividad cultural en este lugar y que de alguna forma el turismo va empalmado con todas las actividades que se van desarrollando. Por mi parte, pues es todo, quedo a sus órdenes y agradezco mucho la atención prestada. Sí. Sí. Mira, mira, no, no, al contrario, y disculpa por acá por el ruido que se hizo en la casa, estaba en otro lugar, pero no agarraba bien la señal. Mira, el tema de la economía naranja que presenta Buitrago, este amigo colombiano, pues le da un panorama un poquito más claro, sobre todo porque cuando he presentado este tema, muchos colectivos culturales veo ese brillo en sus ojos porque dicen de repente, esa es la clave que me faltaba precisamente entender. Yo soy un artista, yo me he dedicado a cantar, a componer, a producir, pero a veces me quedo en la disyuntiva de cómo lo voy a vender, porque no hay quien se los explique y eso no se lo enseñan en el conservatorio. Desgraciadamente es una materia que no existe. Al artista que pinta, a cualquier artista creativo. Y ese talento artístico, hoy los jóvenes lo están tomando con mucha aprensión. Yo veo escuelas en las que el tema de artes está muy fuerte. Hay escuelas que el mismo Secretaría de Cultura Nacional ha puesto en varios estados y que precisamente salen muchos talentos que no encuentran oportunidades
y que no encuentran los espacios, salvo que tengan por ahí alguna línea política que los apapache. Pero desafortunadamente los que no tienen línea política y que se dedican a producir arte son muchos jóvenes que se han eslabonado con un tema que los que somos como tú y yo, que somos un poquito migrantes de lo análogo a lo digital, ellos nacieron totalmente digitales y lo que aprenden es totalmente analógico, pero lo están aplicando a una tecnología que les está dando una forma de difusión y que quizás a veces ellos no han logrado medir el impacto de lo que tienen ellos en sus manos. La tecnología ha evolucionado en estos 20 años de una forma muy trascendental y el acceso que todos los jóvenes tienen hoy, los niños de 8 años cargan una tableta, juegan miles de juegos, de aplicaciones, están viendo videos que los educan más que la escuela. Entonces, de alguna forma, cuando toman en su talento, están ya con una habilidad digital muy propia. Yo veo una gran diferencia entre los que han sido mis alumnos, que todavía son esa generación Y, con los alumnos que se les llama los zombies, los Z, que son estos niños de 8, 9, 10 años, que en 5 años ya están insertados en una dinámica social muy importante y que dentro de algunos años ya son adultos con una necesidad de trabajo que de alguna forma va a estar pegada a su tableta, que de alguna forma va a estar pegada al consumo digital que tienen todos los días y que de alguna forma están desarrollando. Yo veo que los niños que juegan muy buen fútbol era porque jugaban, cuando los pones a jugar FIFA, los FIFAs, las distintas versiones, veo que ya traen una congruencia entre cómo se deben de espaciar precisamente jugando al fútbol. Y he visto escuelas que se han dedicado precisamente a que los pongan un ratito para entender la dimensión espacial en una plataforma que les da a entender cómo es la dinámica de juego o cómo construir con el Minecraft que juegan muchos niños, cómo tener esa dimensión espacial que les permite construir casas. Es decir, yo tengo muchos zombies en la casa, tengo 3, y esos a veces me instruyen mucho de toda la tecnología que están consumiendo y que de alguna forma es con lo que nacieron. Nosotros nacimos con televisión, con radio y con cine y que esto ha evolucionado a estas plataformas digitales que hoy en día estamos consumiendo. Y quizás entendemos esa parte anterior, que las generaciones que van atrás de nosotros, muchas, y tú lo sabrás, no entienden nada de lo que les estamos hablando, es ese gran divorcio que existe. Pero los jóvenes de hoy han desarrollado una habilidad más enfocada a dar soluciones y menos frustrada, porque juegan a cada momento, se equivocan y vuelven otra vez por ensayo y error a jugar hasta que fortalecen mucho su confianza. Creo que esa es parte de una forma muy práctica, porque yo le entrego una tableta a un adulto, a una persona de 50 o de 60 años y le da miedo tocarla a veces porque la va a descomponer y los niños le pican, le juegan, le mueven y saben bien cómo desarrollarla. Y esto empalmado con la actividad que ellos decidan tomar en su futuro, pues les da una plataforma de visión muy práctica. No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero te digo, en los foros que me ha tocado y que hay colectivos, y que me ha tocado la oportunidad que hay colectivos culturales, y en Chiapas me imagino que hay muchos, les brillan los ojos porque dicen exactamente es lo que necesitamos, es saber cómo poner en valor una página web, pero una página web que sea aplicable a las tabletas y a los dispositivos celulares, porque ya las otras tradicionales ya van cambiando. Es decir, todo va teniendo un nuevo enfoque y que de alguna forma pues es la razón quizás por qué los jóvenes que nos preceden, que están después de nosotros, pues tienen mayores talentos. Yo me nutro mucho con mis alumnos, de verdad, y a veces algunas ideas que quiero desarrollar para algún tema turístico, para algún proyecto que estemos desarrollando, ellos me hablan de 2, 3, 4 aplicaciones que ya están en valor en el mercado y que nos facilitan mucho las actividades, ¿no? Hace 2 años me tocó hacer el manual de organización de la Guelaguetza para la Secretaría de Turismo y empezábamos a desarrollar los diagramas de flujo y de repente ahí uno de los chicos, profe, ya existe la plataforma para bajar y colocar rápidamente y les da le da el seguimiento. Y eso nos facilitó el trabajo y de verdad esto nos facilita el trabajo de forma colaborativa con una gran cantidad de aplicaciones que nos facilitan la vida en muchos sentidos, estimado ingeniero.
Sí. Ok, estamos a la orden y pues muchas gracias y disculpa por ahí los inconvenientes que hubo, ¿no? Pero vamos a ver. Así es. Pues estamos a la orden y muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente, cuídate.